para todas nosotros. Para mí es un gozo grande poder estar nuevamente con ustedes. Yo sé que ya días no nos saludábamos, no nos veíamos. Pues yo había estado en un proceso de mudanza al interior del país y de transición. Entonces, gracias a Dios ya estamos instalados nuevamente con mi familia en el departamento de Quiché, Guatemala, que es de donde es mi esposo. Y pues nos venimos a plantar a este lugar, era el sentir de él, ¿verdad? Desde mucho tiempo, volver a su tierra y trabajar, ¿verdad? Por el bienestar de la población y por el bienestar de nuestra gente, porque pues yo ya me siento guatemalteca aunque soy salvadoreña. Para comenzar en este testimonio, mis hermanas, yo sé que ya oramos y yo sé que le hemos pedido a Dios que sea Él el que nos hable en esta preciosa mañana, pero quisiera elevar unas pequeñas palabras al Señor en este momento antes de continuar esta segunda parte de este testimonio y que sea Él usándome como una vasija en sus manos y como dijo la hermana en su oración, como un carbón encendido en mis labios para poder llevar la palabra de Dios. Gracias, Padre, te agradezco por el privilegio que me has otorgado en esta preciosa mañana de compartir tu palabra y de hablar de las maravillas que tú haces, has hecho y seguirás haciendo en mi vida, en mi familia, Señor, y que este pequeño testimonio pueda servir, Padre Santo, de gran inspiración y pueda servir, Padre bendito, para poder hacer que muchas personas que lo escuchen puedan aumentar su fe y creer que para ti no hay nada imposible y que tú eres el Dios de las victorias, el Dios todopoderoso que nos ama, que nos creó con un propósito y que nos tiene acá. Porque sabemos de que tú estás a nuestro lado y que tú eres el vencedor de batallas. Amén, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Pues yo sé que estuve hablando ya un tiempo, pero voy a hacer un pequeñísimo resumen con respecto a lo que considero más importante para poder llevar la línea de que puedan entender acerca de lo que les hablaré en esta mañana. Em, pues yo soy salvadoreña y como les hablaba, había tenido el privilegio en el tiempo que yo estudié medicina en Cuba de servir al Señor en el liderazgo de jóvenes, Ministerio de Alabanza y en muchos otros grupos cristianos de jóvenes que nosotros levantamos allá. Allá conocí a mi esposo, él es guatemalteco, él era pastor de jóvenes y pues Dios nos unió con un propósito, nos casamos y regresamos a Guatemala donde pues ejercimos nuestra carrera, principalmente mi esposo al 100%, yo parcialmente porque pues me dediqué también a mis hijas, mi familia. Dios me ha bendecido con cuatro hermosas hijas y pues la verdad nos sentimos muy contentos. Siempre quisimos una familia numerosa. Mi esposo decía el equipo de fútbol, entonces como él no era juicioso en decir un número, entonces decía, no, ella decide, pero por mí el equipo de fútbol. Entonces yo decía, como en mi casa habíamos sido dos, mi hermana y yo decía, siempre decíamos tener más hermanos, entonces yo decía, tienen que ser tres o cuatro, tienen que ser tres o cuatro, y esa era mi petición delante del Señor. Pues gracias a Dios tuve mis primeras tres hijas, y para la última bebé, que actualmente en junio va a cumplir 3 años, tiene 2 años, 9 meses. em, pues pasé un embarazo como todos, yo siempre padecí de hiperemesis gravídica y pues lo sufría bastante todos los embarazos, vomitaba mucho y a veces me ponía muy mal, pero gracias a Dios lo vencía, pasaba esa etapa, pero pues con el embarazo de la última bebé no fue la excepción, pues tuve todas esas molestias, sin embargo siempre llevé todos mis chequeos, llevé pues todo lo como médico aún más, yo me hacía exámenes que quizás no se hacen de rutina, pero yo los hacía y por el mismo preyendo cualquier situación, por los vómitos que no pueda absorber todos los nutrientes y demás, pues yo me hacía todos los chequeos. Pero a Dios le plació que nosotros no nos diéramos cuenta, ni el médico especialista que hacía los estudios, ni que me llevara, pues que me llevaba mi chequeo, de que nuestra última bebé traía una enfermedad congénita. El día del nacimiento de la bebé para mí fue muy impactante
porque hasta ese día y hasta ese momento nos dimos cuenta de la situación o la condición con la que ella había nacido y ella venía con una enfermedad que se llama espina bífida, pero traía la condición más severa de esa enfermedad que era mielomeningocele. Em, la verdad, fue un momento para mí bastante complejo porque inclusive pues yo tuve mis hijas en parto natural, pero ese día pues yo había firmado que ese día me operara, pues la cirugía para esterilización después del parto y cuando nace la bebé, porque yo llegué al hospital ya casi completa, como fue el último, el cuarto bebé, ya saben, se acelera bastante el parto y el pediatra iba en camino, el ginecobstetra llegó al mismo tiempo que yo y nace la bebé, el ginecobstetra la recibe, la enfermera la envuelve en una sábana, pues por el frío y demás, y a los 5 minutos más o menos llega el pediatra corriendo, un amigo de nosotros, gracias a Dios que coincidió que era un médico amigo de nosotros, y la bebé estaba en la incubadora, pues recibiendo calorcito, y entonces, y a mí ya me estaban preparando para anestesiarme, para poder hacer la cirugía cuando él llega, felicidades, que no sé qué, y a la par mía estaba pues la incubadora y empieza, y yo me acuerdo que miré de reojo y él quita la sábana y le da la vuelta y él se le queda viendo a la bebé, me mira y yo dije, algo no está bien. Inmediatamente mi corazón latió. Pero antes de continuar con este testimonio, quiero leerle la palabra de Dios que dice en Isaías 40 verso 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y les quiero leer otro verso de la palabra que está en Romanos capítulo 10 verso 15 que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Entonces en ese momento, muy duro, él le llama a mi esposo y le dice, Oscar, ven. Y yo dije, mm, algo pasa y le dice, mira la bebé, tenemos que comenzar a actuar, tenemos que transferirla a un hospital más grande, tenemos que hacerle estudios, tenemos que hacerle una resonancia, una tomografía, fue una tomografía y, y bueno, ahí comenzó, como muchos podrían decir, una odisea, pero para nosotros no lo describiría de esa manera. Ahí comenzó una etapa distinta de nuestras vidas que llegó en el momento menos esperado, con la persona menos esperada, en el tiempo que no lo esperábamos, pero llegó. No estamos absueltos de vivir dificultades en esta vida, de vivir pruebas que lo que van haciendo es haciéndonos madurar y crecer en nuestra fe en el reino, pero muchas veces creemos erróneamente que por ser cristianos no vamos a afrontar dificultades en este mundo, pero Jesucristo dijo lo contrario. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad que yo ya he vencido al mundo. Y esta es la palabra más esencial que yo les traigo en esta hora. Pueda que a lo mejor tú no estés viviendo una situación similar a la mía, pueda que tú no estés pasando una cuestión de salud, pero puede que sí estés pasando una situación más compleja, una situación económica difícil, una situación de trabajo, una situación familiar, conflictos que te duelen en el alma o una situación de salud. Pero yo te quiero decir, confiar que Jesucristo ya venció y Él ya venció al mundo y nosotros venimos a este mundo a proclamar las buenas nuevas de salvación y a creer que aquel que ya venció es el que está con nosotros y nos da la victoria. En ese momento, mi esposo me dice, Saraí, la bebé viene, pues somos médicos, yo entendí, con espina bífida, vamos a comenzar a hacer el proceso de traslado a un hospital más grande, tú no te preocupes, a ti te van a hacer tu cirugía porque a mí ya me estaban anestesiando, yo logré escuchar eso, lo miré y me dormí, no vi más nada. Cuando yo despierto, ya en la habitación del hotel, perdón, del hospital, mi esposo me dice, ya tenemos todo listo, la ambulancia ya está lista para, ya después que me hicieron la pequeña cirugía, me dice,
ya está lista para trasladar a la bebé y yo me voy con ella. Te quedas, tu mamá se queda contigo o mi suegro, los que estaban, la familia cercana que estaba en ese momento y te voy a traer la bebé para que la cargues antes de llevarla. Yo no la había podido ni tan siquiera cargar en mis brazos. Fue una situación bastante difícil como madre. Yo creo que cualquier madre que me escuche en esta hora me podrá entender. Inclusive yo pasé muchos meses en los que yo no podía hablar de este tema, era muy sensible para mí, no podía emitir una palabra para contar este testimonio, no porque me doliera a tal punto de que yo no pudiera hablarlo, sino porque me conmovía las lágrimas, quizás un poco como ahora, pero el hecho de recordar esos momentos difíciles, pero cuando me sentí lista para poder hablarlo, para que otras personas pudieran recibir esa bendición de lo que Dios estaba haciendo y del milagro de lo que Dios ha hecho hasta el día de ahora, pues me lleno de valor y lo comparto porque sé que para muchos va a ser de mucha bendición, así como lo ha sido para mi familia. Pues cargué a mi bebé y le di un beso, no me sentía ni con fuerzas, estaba todavía bajo efectos un poco de anestesia. Mi esposo se llevó a la bebé y, y él estuvo 13 horas en el hospital, se la llevó al Seguro Social porque estábamos en la disyuntiva de llevarla a un hospital privado más grande, ya no había nacido en un hospital privado, pero pues teníamos seguro social y la bebé por tener una enfermedad congénita, pues iba a tener que llevar una serie de seguimientos a lo largo de su crecimiento y decidimos llevarla al seguro, teniendo algunas amistades médicas ahí, pues tomamos esa decisión. Y mi esposo estuvo muchas horas con la bebé antes que, mientras le hacían todos los estudios y demás, hasta que ya le dijeron, aquí nomás, la tiene que dejar. Como 13 horas estuvo con la bebé desde que nació a su lado, él le daba su pachita, él la atendía y sin saber si íbamos a volver a ver. Fue una situación bastante compleja. Al siguiente día yo ya tuve que, para que pudieran operar a la bebé, el requisito era que la bebé tenía que estar ya registrada en el registro civil. Yo tuve que salir del hospital un día después de mi cirugía y caminar lo que tuve que caminar para poder ir con mi esposo, porque el requisito es que tiene que ir mamá y papá a registrarla. Eran momentos que solamente los teníamos que vivir y lo teníamos que hacer. Y sabíamos que había un ejército de oración atrás de nosotros. Sabíamos que se habían activado toda una línea de oración a nivel nacional, lo cual nos fortalecía de una forma tan grande porque sabíamos que Dios estaba con nosotros en esos momentos tan difíciles. Ingresaron a la bebé, la tuvieron que tener varios días con antibióticos para, ya que su espalda, lo que es una mielomeningocele, pues trae su espalda abierta y el líquido este cefalorraquídeo que atraviesa la columna vertebral, pues estaba saliendo y por ende la bebé venía también con una pequeña hidrocefalia o su cabeza más grande de lo normal. Entonces, mientras pues ellos se cercioraran que ese líquido estaba estéril, no tenía infección, pues tenían que tratarla y a los 6 días de nacida operan a la bebé. No me dejaban estar con ella solo 1 hora al día, podía ir a ver a mi bebé. Era un viaje de todo un día porque desde donde vivíamos hasta donde estaba el hospital, más el tráfico de la ciudad, mi hora de visita era de 11 a 12 del mediodía. Me acuerdo que mi suegro viajó del interior del país para estarme llevando todos los días sin horario a ver a mi bebé. Y era un viaje de todo el día. Me levantaba, me bañaba y salía. Y estaba 1 hora con mi bebé, le daba pecho y era mi única hora que podía estar con ella y me regresaba. Y ya llegaba a 5 o 6 de la tarde de regreso a mi casa, era todo el día. Fueron días complejos. Mi herida de la cirugía se me infectó en 3 ocasiones. Tuve que tomar 2 ciclos de antibiótico porque no tuve reposo. Pero eh, yo sabía que Dios estaba con nosotros. Yo sabía que era una situación, no sabíamos el mañana, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos si la bebé iba a sobrevivir, no sabíamos nada, pero la entregamos en las manos de Dios. Con mi esposo oramos y le dijimos, Señor, tú nos la diste y nosotros te la entregamos. Yo creo que es el momento más duro para todo padre,
como cuando eh, en la Biblia dice, le piden su hijo, ustedes ya saben esta historia, em, a Abraham, su único hijo, y pues fue una situación en la que Dios midió el corazón de ese padre y cuando decide el Señor detenerlo y le dice, he visto la condición de tu corazón, no tienes que hacerlo. Creo, yo me imagino que ha sido el momento más alegre de su vida. Em, yo les digo, para nosotros fue una situación bastante em, inesperada, pero no todo ha sido lágrimas. La victoria más grande fue cuando la bebé sale de la cirugía y salió bien. Cuando me dicen, la bebé nació el 7 de junio y el Día del Padre, el 17 de junio, 10 días después, me dicen, la bebé ya se la puede llevar a casa. Fue el mejor regalo del Día del Padre para mi esposo. Em, y la verdad, desde ahí, cada día era un paso de fe. Desde ese día, cada día que hemos vivido en nuestro hogar ha sido por fe. ¿Y por qué les leí este versículo acerca de que habla de hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas de salvación? Y el otro verso que dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo saqué una parte de un versículo y una parte de otro, y todos los días yo tomaba los piecitos de mi bebé. El pronóstico era que ya no iba a caminar. El pronóstico era de que a lo mejor iba a tener un retraso en su desarrollo mental. El pronóstico era de muchas otras cosas, pero ella ha vencido todo pronóstico. Dios se ha manifestado en su vida de una forma increíble. Todavía seguimos creyendo en la sanidad completa de ella. Em, todos los días yo tomaba sus piecitos y declaraba la palabra. Recordemos que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Y yo declaraba la palabra como viva y tomaba los piecitos de la bebé y declaraba, hermosos son los pies de los que anuncian la paz y las buenas nuevas de salvación. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán en el nombre de Jesús. Amén. Esa era mi oración, la tomaba. Mis hijas la saben muy bien, ellas cuando cambian o abrazan a su hermanita o le ponen su pantaloncito, ellas la repiten, la bebé misma ya se la sabe. La bebé la dice, la repite, la tararea conmigo. Nuestra bebé el día 7 de enero, después de todo pronóstico, comenzó a dar sus primeros pasos exactamente a los 31 meses de nacida. Todo en ella fue más lento, ella se dio vuelta mucho después, ella en el sentido psicomotor, em, cuando yo veía niños de la edad de ella que ya gateaban, que se daban vuelta y mi hija no podía, yo decía, Señor, está en tus manos, es tuya. Mm. Señor, en ti está la Yo no sanidad voy a tomar. completa. Ah, Y, y la verdad es que el médico especialista que la ve en el seguro a ella y que mira todos los casos complejos del seguro a nivel nacional de mielomeningoceles, me dijo, la bebé es el 1% de todos los casos que yo he visto en mi vida. Y lo que veo en ella no lo he visto en ninguna. No sé qué hay de diferente en ella, pero hay algo diferente. Y yo le dije, es el poder de Dios actuando en ella. Mi bebé cuando tenía 1 año, 11 meses, ella se arrodilló y oró. Nosotros oramos todas las noches con nuestras hijas, hablamos de la palabra y, y ella se arrodilló y en la habitación que dormíamos en ese momento daba al parque del edificio donde iban todos los niños a jugar. Y ella me señaló allá a la ventana, tenía 1 año, 11 meses, y dijo, papá, Dios, yo te pido que un día yo pueda ir y correr y jugar como todos esos niños del parque. Y yo quiero correr como los niños del parque.
Mi hija tuvo un desarrollo del lenguaje muy temprano. Ella incluso le ganó a sus hermanas. En esa parte no ha tenido ningún inconveniente. Nos sorprende cada día el nivel no solo de inteligencia, sino de sabiduría que tiene, porque tiene un nivel de empatía y un don maravilloso dado por Dios. Ella puede percibir las cosas, puede percibir si sus hermanas están tristes. Ella se acerca y ella les soba la espalda y les dice, tranquila, tranquila, ya está, tranquila. Y muchas veces sus hermanas lloran o les duele algo, le digo, bebé, hay que orar por tus hermanas. Sí, mami, sí. Llega, pone su manita, baja su cabecita, cierra sus ojitos y dice, Señor, sana a mi hermana, quita el dolor, Señor. Y nuestra bebé es la alegría de nuestro hogar, el milagro que vemos cada día caminar. Nos regocijamos. El día que ella caminó, pegábamos gritos de gozo. em, Cada paso que ella da para nosotros es una alegría constante y un reflejo maravilloso de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Yo sé que todavía faltan muchas cosas por hacer en su vida. Hay otras partes de sus pues, órganos que seguimos pidiéndole al Señor. Ella pues no puede hacer pipí solita, tenemos que ponerle una sonda para que haga cada 3 horas. Y sí hace, pero pues un poquito, de ahí lo demás sí tenemos que evacuarle, le cuesta un poquito su sistema digestivo, pero seguimos confiando en Dios, porque el que hizo la obra la perfeccionará y seguimos creyendo que lo que Dios va a hacer en su vida es tan maravilloso que no lo podemos imaginar. Y yo les digo en esta hora, tengan fe, tengan fe, porque para Dios no hay nada imposible. Confíen en Él. A veces queremos que Dios obre en nuestras vidas de acuerdo a nuestra voluntad. A veces queremos que Dios no permita que nos pasen cosas que nos van a doler. Y a veces queremos que Dios haga las cosas conforme a nuestra visión. Pero yo les digo, cuando nos depositamos en Dios y dejamos que Él haga las cosas conforme a su voluntad y que Él obre en nuestras vidas formando un carácter de fe, un carácter de confianza plena en Él, de confianza plena. Cuando cada día es un paso a la vez el que damos, cuando cada día nos depositamos en Él y confiamos en su palabra, porque su palabra es viva, mis hermanas. Cualquier situación que ustedes estén pasando, cualquier circunstancia, vayan a la palabra y declárenla en sus vidas. Declárenla. Es que es viva, tiene vida, mis hermanas, así como una planta tiene vida. Así como hay estudios científicos que dicen que si le pones música clásica, música instrumental a una planta, le hablas bonito, esa planta vive, florece, porque tan maravilloso es Dios que así quiso hacer a su creación. Pero si tú la insultas, le hablas cosas feas a una planta, tú no le das palabra de vida, esa planta se marchita. Y hay estudios científicos que lo comprueban, donde pusieron en una escuela, en una high school, una planta donde todos los niños tenían que decirles cosas bonitas y en la otra todos los niños tenían que decirle que era fea, que no iba a crecer, que no iba a florecer y cosas que a la planta pues eran negativas. Mis hermanas, ¿cuál floreció? Pues la planta que recibía palabra de vida y la planta que recibía palabra de muerte, pues se marchitó. Entonces, mis hermanos, ¿qué palabras estamos diciendo nosotros en nuestros labios? Ay, Dios, tú no me amas porque me mandaste esta adversidad. Tú no me amas porque estoy atravesando este problema. Tú no me amas porque, mira, si me amaras, yo no estuviera sufriendo. Mis hermanos, no se trata de eso. Recuerden, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos en aquel que ya venció al mundo. Mis hermanos, confiemos, declaremos palabras de vida. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Tienes que declarar palabras de vida. Y yo lo he comprobado y yo lo he declarado y lo he visto en mi familia, lo he visto. Tal vez no porque, ¿qué tengo de especial yo? ¿Qué tengo de diferente? ¿Qué siento de niños que han nacido con esta circunstancia? No, no es que yo tenga algo, simplemente es la palabra de Dios volviéndose un rema, una vida en la vida de mi hija, trayendo vida en la vida de mi hija. Y yo sé que cada niño atraviesa su circunstancia y me puedes decir, pero yo he orado porque Dios me sane y no he recibido sanidad, mis hermanas.
Dios tiene un propósito. Inclusive Pablo dijo, he pedido a Dios que me quite este aguijón que me duele. A lo mejor era una enfermedad, no dice claramente la Biblia, era un aguijón. Saben, un aguijón es algo que no sé a quién le ha picado un alacrán, pero a mí sí me han picado y yo sé que ese aguijón duele y no me lo imagino constante. Y Pablo lo tenía constante. Pero mis hermanos, aún siendo Pablo, aquel personaje que trajo la palabra de Dios, ese apóstol también de la palabra de Dios, que Dios lo llamó directamente y que transformó su vida y la vida de millones de personas por medio de la palabra de él, tenía un aguijón en su carne, pero aún así él se quejaba, aún así él hablaba blasfemias en contra de Dios. Jamás, mis hermanos, jamás, mis hermanas, jamás. Confiemos en Dios. Este cuerpo es perecedero, nuestra alma. Mis hermanas, nuestra alma no. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Este cuerpo se quedará en esta tierra, pero nuestra alma, mis hermanos, volverá, nuestro espíritu volverá al espíritu del Padre, volverá un día a Él y somos seres inmortales, seres espirituales y lo importante también en esta vida, lo que hagamos en el pequeño y corto tiempo que estemos en esta tierra, que sea siempre honrar y agradar a Dios. Bienaventurado aquel que honra, bienaventurado aquel que ama a Dios, porque aquellos que bendicen a Dios, aquellos que aman, que guardan su palabra, esos heredarán la tierra. La palabra de Dios dice en Salmos 9, verso 9: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿A quiénes no desamparó? A los que le buscaron. Él será nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él será el que nos traerá ese río de agua viva que revivificará nuestro ser cuando sintamos que nos consumimos en nuestros huesos del dolor, de la angustia, de la dificultad. Mis hermanos, depositémonos en Él. Es muy fácil preocuparnos en esta vida por tantas cosas, por cosas pequeñas o por cosas grandes. Muchas veces nuestro sueño es robado, nuestra tranquilidad es robada. No permitas que el enemigo robe tu tranquilidad, que el enemigo robe tu paz. Esa paz que solo Dios puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que viene de Dios, esa paz que el mundo no te la puede dar, esa paz que aunque tengas la cuenta del banco llena, que aunque tengas la mejor casa, que aunque tengas el mejor carro, no la puedes obtener. Esa paz que solo Dios te puede dar. Esa paz que aunque estés solo con tus hijos, tu esposo, en tu hogar, en tu casa, comiendo tus frijolitos, pero estás comiéndolos tranquilo, estás comiéndolo agradecido, estás comiéndolo sabiendo que ese es el tiempo de comer frijolitos y que un día será el tiempo de comer carne. Estás agradecido porque Dios ese día te proveyó esa paz que te da en ese corazón que solo Dios puede sanar. Esa no viene de ningún otro lado, esa no la puedes obtener en ninguna otra parte, solamente de Dios, mis hermanos. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos y no se olvidó del clamor de los afligidos, dice el verso 12 del capítulo 9. Dios no se olvida, Él no se olvida de nuestro clamor. No nos olvidemos de clamar. No nos olvidemos de confiar en Él. No nos olvidemos de proclamar su nombre. Y así como estoy declarando sobre los pies de mi hija que humanamente ya caminan, yo declaro que también correrán a hablar las buenas nuevas de salvación, porque no solo es una declaración humana y física, es una declaración espiritual. Y yo no me puedo imaginar lo que Dios va a hacer en su vida, lo que Dios va a hacer en la vida de cada una de mis hijas. Solo sé que son de Dios, a Él le pertenecen, Él me las ha prestado y yo las estoy cuidando con todo mi corazón. Y le pido al Señor que me ayude y que me dé cuenta cuando yo no estoy haciendo algo correcto, cuando no les estoy enseñando la palabra, cuando no les estoy instruyendo. Fuimos el día sábado, a mi esposo le tocó ministrar una boda el día sábado
Y pues mis hijas obviamente se levantan toda la semana temprano a estudiar y todo, y al principio como había que viajar un poquito y todo, dice, mami, nos podemos quedar descansando, no estaban un poco entusiasmadas de ir. Y mi esposo me dice, no, las niñas tienen que estar y tenemos que hablar con ellas y explicarles acerca de lo que significa el matrimonio. Ellas tienen que ver lo que Dios hace al bendecir una pareja, que honra a Dios al presentarse delante del altar. Ellas tienen que crecer viendo los buenos ejemplos. Y muchas veces es fácil decir, sí, hijas, quédense, y a lo mejor lo que van a ver es un programa en la tele que como no estoy, a lo mejor no sé ni qué es lo que pueden ver, qué es lo que están recibiendo nuestros hijos. Pero me senté con ellos, les dije, mis amores, nuestro anhelo es que un día todas lleguen a realizar este acto que ustedes van a ir a ver en el tiempo de Dios. Y su padre y yo queremos que vayan para que ustedes comiencen a conocer y a familiarizarse acerca de cómo se honra a Dios, cómo se honra a los padres y la bendición que trae a sus vidas hacerlo como los jóvenes que lo van a hacer este día. Y dicen, sí, mami, sí, mami. Tiene razón. Después mi esposo la sentó ese día en la noche y les preguntó qué les gustó de la boda. Y entonces dice la chiquita de 7 que acaba de cumplir 7 años, la comida, dice. Pero ya las grandes entienden y ya las grandes ya hablan acerca de la prédica, la enseñanza que su papá dio en la boda y de lo que les impactó. Y entonces vamos entendiendo que a veces pequeñas acciones pueden cambiar la vida de nuestros hijos, pequeñas palabras pueden transformar sus corazones o marcar su camino. Mis hermanas, mis hermanos, como madres, como padres, yo les insto que no dejen de hablar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios en sus hogares, a sus hijos que son esas plantas que ustedes están regando a diario, a sus hijos que si una planta humana que está sembrada en tu jardín puede florecer si tú le hablas cosas bonitas, ¿cómo no tus hijos? ¿Cómo no tus hijos que declares la palabra de Dios sobre sus vidas? Que tú declares que han sido llamados para cosas grandes, para hacer cabeza y no cola, que tú les abras sus ojos y les digas, hijos, miren lo que Dios tiene para ustedes. El mundo dice que ustedes no lo pueden alcanzar, pero Dios en su palabra dice que ustedes ya lo tienen, que ustedes ya lo han alcanzado. Así que les animo a que la palabra de Dios sea viva, que la palabra de Dios sea eficaz y que la palabra de Dios sea más cortante que toda espada de doble filo, que atraviesa las coyunturas hasta los tuétanos, pero que lleve vida y esa semilla que sea implantada en los corazones, no solo de ustedes, sino de sus hijos y sus generaciones, porque yo siempre hablo de las generaciones venideras, porque mis hermanos, el mundo está cambiando. Hace 100 años, el mundo no se parecía a lo que es ahora. Y posiblemente si nuestro Señor Jesucristo no ha venido en 100 años, no nos podremos imaginar cómo estará el mundo. Pero de ustedes depende si sus generaciones aún servirán a Jesús. De ustedes depende si sus generaciones estarán bajo el servicio, estarán en su corazón con el amor hacia Jesús, hacia entregados hacia Dios hasta el último momento de esta tierra. Mis hermanos, nosotros tenemos la comisión de formar las nuevas generaciones. Nosotros tenemos la comisión de hablarles de la palabra. Los jóvenes hoy en día, muchos no quieren saber de Dios, pero muchas veces tiene una raíz. O les quisimos enseñar a la fuerza o no les enseñamos. Hay una forma de hablar la palabra a modo de que nuestros hijos aprendan a amarla y atesorarla, y aprendan a amar a aquel que inspiró la palabra, aquel que dio, aquel que es la palabra, el verbo. Amén. Ha sido para mí una bendición grande compartir con ustedes esta mañana. Y tuviera mucho más de qué hablar, pero era el tema acerca de nuestra bebé. Se llama Helen Manuela Mendoza Joya y le preguntamos, ¿cómo te llamas? Helen Manuela. Y dice, y voy a celebrar mi cumpleaños de la vaquita Lola y del espíritu, que es un caballito. Entonces, y ella todos los días habla de que va a cumplir 3 años, es hasta junio, pero ella ya lo organizó, ya me dice a veces, mami, búscame un pastel que tenga la vaquita y el caballo, me dice. Nos toca el corazón todos los días. A veces dice cosas que simplemente nos sorprende y a sus hermanas les ha enseñado este camino que estamos atravesando con nuestra bebé, a tener más fe, a tener más amor, a tener más entrega, más confianza.
y ahora ellas con más, ¿cómo les diría? Con más seguridad, ellas oran por un niño que está enfermo, con más seguridad, ellas creen que Dios puede sanar, no hay obstáculos, sus ojitos, aunque son pequeñas, no miden, es que él tiene tal enfermedad, no dice, Dios puede hacerlo porque la bebé pudo caminar, porque Dios está obrando en la bebé, porque la bebé habla, porque la bebé, ella dice, cuando tenía recién cumplido los 2 añitos, me dijo, mami, yo voy a ser doctora. Así nos sorprende nuestra bebé. Yo voy a ser doctora. Y le digo, sí, mi amor, cosa que no me han dicho ni las grandes. Yo, sí, mi amor, ¿quieres ser doctora? Sí, porque te voy a cuidar. Me dice. Entonces, ella ve la dedicación y la entrega con la que la cuidamos y yo sé que Dios va a obrar grandemente. Mis hermanos, oro y le pido a Dios que Él toque tu circunstancia, tu situación y te traiga a ti también esa sanidad del alma, del cuerpo y del espíritu que también tú estás necesitando y sigamos en fe todos juntos creyendo de que lo mejor está por venir siempre. Amén.